Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino. Les saluda el pastor Javier Negrón desde San Juan, Puerto Rico, la isla del encanto. ¿Te has preguntado cuál es la verdadera religión? ¿Te has preguntado qué espera Jesús de sus seguidores? Es interesante notar porque el servicio en la iglesia del Nuevo Testamento tiene una orden muy específica. Dice la Escritura, leo el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Una de las instrucciones que Jesús le entregó a la naciente iglesia antes de su ascensión, en lo que conocemos como la Gran Comisión, fue esa declaración en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, que nos dicen allí: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Y dice Jesús: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que los discípulos de Jesús debían enseñar? Debían enseñar los principios del reino de los cielos, que no es otra cosa que lo que dice Isaías 58, cuando dice que ese verdadero ayuno es que partas tu pan con el hambriento. Que al ver la necesidad, que al estar allí ser testigo de la necesidad de otro, en ese momento tú eres las manos, los ojos, tú eres la voz de Cristo para esa persona. Tú debes llevar esa palabra de aliento y de sustento. Es interesante porque pudiéramos decir sin lugar a dudas que esta orden no es nueva. No es nueva. Sí tenemos que decir y establecer que lastimosamente la iglesia en ese primer siglo, o la iglesia que estaba en los tiempos de Jesús, falló en cumplir este mandato. No era nuevo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4 nos dice que no debía haber mendigos o mendigos entre el pueblo. ¿Cuál es el tipo de religión o un nuevo tipo de comunidad? Cuando estudiamos la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 42 al 47, notamos que la iglesia tiene unas características, debo decir, muy específicas. Dice que permanecían unánime. Otra de las características que decía o que dice el escrito, la palabra de Dios, es que no tenían suyo nada, que compartían todo, que había esa coinonía, esa comunión, esa unidad de propósito. Recuerdo cuando Jesús, antes de su ascensión, le dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 que fueran al aposento alto. Y saben, la pregunta que debemos hacernos: ¿por qué los discípulos debían ir al aposento alto? Porque de allí iban a ser la iglesia de Jesucristo, la iglesia apostólica. Necesitaban unirse, necesitaban comprender que se tenían el uno al otro. La iglesia de Cristo, la iglesia que Cristo viene a buscar, es una iglesia misional. Es una iglesia que está dispuesta a servir, que está dispuesta a atender a la viuda, al pobre, al necesitado, al huérfano.
es una iglesia que no es indolente, querido. Es interesante porque en Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, vemos el mismo orden, el mismo pedido. Vemos la relación directa entre la comunión, entre la unidad. ¿Qué es lo que nos une? Sin duda, querido, nos une la cruz. Nos une saber que solamente a través de la palabra de Cristo, a través de su muerte en la cruz, a través de esa cruz que para los que se pierden es locura, pero para los que la salvamos, es decir, a nosotros, es poder de Dios. En la cruz no hay gloria, hermano querido. Allí las riquezas no cuentan. Tu condición de vida social, sexo, edad, no. Allí todos nos encontramos, porque solamente a través de esa cruz es que hay salvación. Y este es el mensaje que debe ser predicado al mundo, que debe ser predicado por nosotros los hijos de Dios. Quizás el primer reconocimiento de los diferentes ministerios y dones es interesante porque ciertamente Dios te ha llamado para cumplir un ministerio. Hay diversidad de ministerios. Vamos a hablar un poco adelante de eso. Los mismos principios de la piedad y la justicia que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también a aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada Iglesia de Dios en la dispensación evangélica, Hechos de los Apóstoles, página 74. Es decir, se nos encomendó cuidar del necesitado. Recordar siempre, querido, que tú y yo somos esas manos de Jesús, que somos esos brazos que van a abrazar al quebrantado, al necesitado, que somos ese hombro para que esa persona atribulada pueda derramar sus lágrimas y saber que Jesús no se ha olvidado de ellos. Hermanos queridos, la verdadera religión es que se evidencie en nosotros que hemos aprendido de nuestro Maestro. Es interesante porque el apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Filipenses, específicamente capítulo 2, versos 5 en adelante, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Jesús se despojó, dejó de ser, entregó todo. No tuvo nada en ser igual a Dios, sino que vino a este mundo, se hizo hombre para morir por ti, por mí. Ese es el sentir que debe haber en nosotros, ese sentir de humildad, ese sentimiento de misión, de necesidad. Sabes, querido, no hay tiempo que perder. Necesitamos salir hoy, ahora. Necesitamos ir allá, fuera, y decirle a este mundo que perece, Cristo viene, Cristo te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Hay esperanza para ti. En este momento yo quisiera decirte, hay esperanza para ti. Sabes que tengo un mensaje de buena nueva para ti. Cristo te ama, perdonó tu pecado, murió, fue a la cruz para que tú tuvieras vida. No hay nada que temer. En este momento te invito para que pongas sobre Él tus cargas. Quisiera orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendícenos, ayúdanos a entender que nosotros somos los portadores del mensaje de esperanza. Ayúdanos a ir a predicar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a socorrer al necesitado, a llevar la palabra de esperanza, Señor. Bendice a todo amigo que en esta hora está sintonizando, Señor. Permite que si hay algo que le impide ir adelante, en el nombre de Jesús, que podamos tomar la decisión hoy. Que Dios te bendiga.